Hola chicos, bien, pues vamos a empezar con el tema 13, el tema sobre la genética mendeliana, ¿de acuerdo? Bien, pues lo primero que vamos a ver son unos conceptos fundamentales de la genética. Para ello, pues digamos que a nivel de teoría este tema se va a basar mucho en definiciones, ¿vale? Y entre esas definiciones, bueno, pues tenemos estas. La primera, la genética. La genética es la ciencia que pertenece a la biología que estudia la herencia biológica, intentando explicar los mecanismos y circunstancias mediante los cuales se rige la transmisión de los caracteres de generación en generación, ¿vale? Por otro lado tenemos el gen. El gen ha tenido muchas definiciones a lo largo de la historia, desde que se intentó definir por primera vez, ha tenido muchas modificaciones, pero bueno, digamos que a día de hoy decimos que es un fragmento de ADN que codifica para una proteína, ¿vale? Es una parte del cromosoma con la información para un carácter y es lo que consideramos como la unidad funcional de la genética. Bien, los cromosomas son estructuras presentes en el núcleo de las células eucariotas y están formadas por ADN e histonas, ¿vale? Es donde se guardan los genes. Y dentro de estos cromosomas, bueno, pues según la cantidad de cromosomas, decimos que tenemos seres haploides o diploides, ¿vale? Cuando tenemos un solo gen para cada carácter, entonces hablamos de individuos haploides. Cuando tenemos dos genes para cada carácter, hablamos de individuos diploides. En el caso del ser humano, somos seres diploides con un total de 23 pares de cromosomas. Cuando tenemos células haploides, es decir, los gametos, entonces tendremos solo 23 cromosomas. Bien, luego tenemos locus y loci. Son el lugar que ocupa un gen dentro de un cromosoma, ¿vale? El lugar físico. Locus es el singular y loci es el plural, ¿vale? Tener cuidado con eso. Cuando hablo solo de un gen hablo de locus y cuando hablo de varios genes hablamos de loci, ¿vale? Bien, y tenemos ahí cromosomas homólogos, que son pares de cromosomas con los mismos genes, ¿vale? Pueden variar los alelos, pero no los genes. Es decir, lo que siempre os cuento, ¿vale? Dos cromosomas que tengo información para el color de ojos, ¿vale? Son cromosomas homólogos. Ahora, esa información para el color de ojos puede variar. Puede ser azul o puede ser marrón, por ejemplo, ¿vale? En uno y en otro. Bien, más definiciones. Alelos son las diferentes formas en las que se puede presentar un gen. Suelen nombrarse con letras mayúsculas para el dominante y minúsculas para el recesivo cuando hablamos de dominancia y recesividad, ¿vale? Que no siempre va a ser así, lo vamos a ver. Bien, genotipo es la dotación genética de un organismo, ¿vale? Todos los genes de ese organismo. Y el fenotipo es la manifestación externa del genotipo, ¿vale? Es el resultado de la manifestación externa, ¿vale? Influida por los factores ambientales. Bien, como veis, todo este tema muy importante las definiciones, ¿vale? Bien, homocigoto se trata de un organismo diploide que presenta los mismos alelos para uno o varios genes en ambos cromosomas homólogos, ¿vale? Mientras que heterocigoto es cuando un organismo diploide presenta distintos alelos para uno o más genes en los cromosomas homólogos, ¿vale? Es decir, color de ojos, tengo dos alelos, los dos dicen que son azules, entonces homocigoto. Uno dice que es azul y el otro marrón, entonces hablaremos de heterocigoto, ¿vale? Bien, y por último, para entender la genética, tenemos que hablar de Mendel, ¿vale? Y entonces vamos a simplemente recapitular un poco cuál es la nomenclatura que usaba Mendel, ¿vale? Mendel no conocía todas estas definiciones, entonces él, en lugar de gen, hablaba de factor hereditario. En lugar de alelos, hablaba de un factor dominante y un factor recesivo, ¿vale? Genotipo y fenotipo, digamos que él hablaba de los factores hereditarios, el conjunto de ellos, y la manifestación externa, que eso es lo que él veía, ¿vale? Y luego, para homocigoto, él hablaba de razas puras, y de heterocigoto hablaba de híbridos, ¿vale? Lo digo porque en algunos enunciados, ¿vale? Pueden utilizar ese tipo de nomenclatura. Bien, vamos un poquito con los experimentos de Mendel, ¿vale? Ya sabéis que Mendel fue un científico que era un abad, ¿vale? En un monasterio agustino, ¿vale? Y a él le gustaba pues cultivar, y cultivaba plantas de guisantes, ¿vale? Y se dedicó a observar cómo se transmitían estas características, ¿de acuerdo? De una planta, entre dos plantas y las descendencias, ¿vale? Básicamente lo que siempre os comento, que tenía mucho tiempo libre, ¿vale? Él utilizaba la planta del guisante, ¿vale? El Pisum sativum,
porque bueno, era económico, fácil manejo, ocupa un poco espacio, permite autofecundación y la fecundación cruzada, ¿vale? Y tiene un alto número de descendientes, por lo tanto podía más o menos ver la proporción en grandes cantidades, ¿vale? Bueno, pues él utilizó una serie de características, ¿vale? Casualmente son todas las que siguen su tipo de herencia, ¿vale? Las que él no podía explicar las descartó. ¿De acuerdo? Y entre esas, pues ya sabéis que las que solemos utilizar es el color y la forma del guisante, ¿vale? Donde el color amarillo para el guisante es dominante sobre el color verde y el guisante liso es dominante sobre el guisante rugoso, ¿de acuerdo? Pero él observó otros como el color de la flor, la posición de las flores, la forma de la vaina, el color de la vaina y la altura del tallo, ¿vale? Bueno, los experimentos de Mendel se basaban en primero obtener razas puras, ¿de acuerdo? Que él podía autofecundar y siempre daba los mismos descendientes, ¿vale? Y a partir de esa obtención de razas puras, él se dedicaba a cruzar razas puras, ¿vale? Y ver qué es lo que pasaba. Y luego, en la siguiente generación, lo que hacía era una autofecundación para ver cuál era la proporción que se obtenía. Bueno, Mendel repitió la experiencia varias veces y observaba que le salía siempre lo mismo, ¿vale? Vamos con las leyes de Mendel, son tres, ¿vale? La primera ley es la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. En este caso, Mendel lo que hacía era cruzar dos razas puras diferentes, ¿vale? Por ejemplo, raza pura de guisantes amarillos con raza pura de guisantes verdes, ¿vale? Y lo que observaba es que salían en el 100% de la descendencia una de las dos características, la que él denominaría la característica dominante, ¿vale? En este caso el color amarillo, ¿de acuerdo? Bien, en el caso de la segunda ley de Mendel, aprovechaba esos descendientes que obtenía de la F1 y los autofecundaba. En este caso, él sabía que esos eran híbridos, ¿vale? Porque venían de dos razas puras diferentes. Y entonces lo que observaba es que al autofecundar en la F2 obtenía una proporción de 3:1, ¿vale? 3 guisantes con la característica dominante por cada guisante con la característica recesiva. ¿De acuerdo? Esta es la segunda ley de Mendel o ley de la segregación de la F2, ¿vale? Y luego en la tercera ley lo que hizo fue exactamente lo mismo que la primera y la segunda, pero en lugar de observar una característica, él observaba dos, ¿vale? En este caso, la textura del guisante y el color, ¿vale? Entonces tenía texturas rugosas, texturas lisas, guisantes amarillos y guisantes verdes. Entonces él lo que observó es que al combinar varias características, la proporción se mantenía, ¿vale? Pero, o sea, se mantenía en cuanto a que le salían cada 3 guisantes amarillos uno verde, ¿vale? Cada 3 guisantes lisos le salía uno rugoso y a la hora de combinar las dos características le salía una proporción de 9, 3, 3, 1. 9 guisantes con las dos características dominantes, ¿vale? 3 con una dominante y una recesiva, ¿vale? Y 1, esto está mal, ¿vale? Este tendría que ser rugoso, ¿de acuerdo? Y esto está al revés. Y le salía 1 con las dos características recesivas, ¿vale? Entonces esa es la ley de la transmisión independiente, es decir, las características se transmiten de forma independiente. Ahora bien, hay otros tipos de herencia, ¿vale? Esa fue la que descubrió Mendel, pero habría otras. La primera, ¿de acuerdo?, es basándonos en la herencia de Mendel. Y es lo que se llama un retrocruzamiento, cruzamiento prueba, ¿vale? Esto sí que cae en la EBAU, ¿vale? Esto sí que lo han preguntado. El resto de herencias, ¿vale? Ahora veremos, ahora os comento, ¿vale? Pero vamos, ya veréis que este tema hay mucho y cae poco, ¿vale? O sea, cae muchas veces, pero cae poca diversidad dentro de este tema. Bien, entonces, como os decía, el cruzamiento prueba consiste en cruzar un guisante dominante con la característica dominante, ¿vale? Con un guisante con la característica recesiva. Al ser la característica recesiva sabemos que es un individuo homocigoto, ¿vale? Pero al tener la característica dominante puede ser homocigoto o heterocigoto, no lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Pues al cruzarlo con un individuo con la característica recesiva van a salir dos posibilidades, ¿vale? O que el 100% presente la característica dominante, entonces esto sería la primera ley de Mendel, y el individuo con la característica dominante sería una raza pura, ¿vale? Un homocigoto dominante, ¿vale? Pero si me da mitad y mitad, entonces este individuo no va a ser homocigoto dominante, será un heterocigoto, ¿vale? Bien, los otros que pueden caer, o que ha caído por ahí algunos sueltos, os puedo encontrar algún ejemplo, ¿de acuerdo? Sería la herencia intermedia y la codominancia.
Bien, en el caso de la herencia intermedia, bueno, pues simplemente es lo mismo, lo que pasa es que los híbridos, o sea, los heterocigotos no me dan ninguna de las características previas, ¿vale? No me da, en este caso, pues el loniego de noche rojo cuando se cruza con el blanco, no me da uno rojo o uno blanco, me da uno morado, ¿vale? Suelen ser características intermedias, pero no tiene por qué ser siempre mezcla de colores, ¿vale? Que es lo que solemos dar. Otro caso es la codominancia, ¿vale? En este caso, cuando cruzo una flor roja y una blanca, ¿vale? De esta especie, no me sale una característica intermedia, sino me salen las dos características, ¿vale? Es más común explicarlo con el color de las vacas, ¿no? Pues una vaca negra con una blanca me sale una vaca con manchas negras y blancas, ¿vale? Pero bueno, sería así, ¿vale? No tiene mucho secreto esto, ¿vale? Y luego puede caer esto, espérate, no, ¿vale? Esta es la herencia poligénica, son realmente no va a caer, ¿vale? Pero bueno, básicamente son herencia de alguna característica en la que influyen varios genes, ¿vale? Entonces no es ni uno ni otro, sino que suelen ser una mezcla, una combinación de ambos y suelen dar fenotipos que con esta proporción, ¿vale? Que cumplen una campana de Gauss, ¿vale? Bien, el que sí también cae es el alelismo múltiple, ¿vale? Es decir, un gen que está dominado por, una característica que está dominada por varios genes, o mejor dicho, varios tipos de alelos, ¿vale? Y esos alelos pueden tener diferentes relaciones entre sí. Por ejemplo, el típico es el de los grupos sanguíneos, ¿vale? Es decir, tenemos el antígeno A, el antígeno B y el antígeno 0, ¿vale? Tres alelos posibles. El A y el B entre ellos se combinan con codominancia, generando el fenotipo AB, ¿vale? O sea, la gente tiene un grupo sanguíneo AB. Y el 0 se relaciona con el A y con el B de forma que es dominante o recesivo, ¿vale? Es decir, el A y el B son dominantes sobre el 0, ¿de acuerdo? Eso ya sabéis que lo tenéis que saber, ¿vale? Y eso sí cae. El resto ya no cae, ¿vale? En el caso de las epistasias, simplemente para que lo sepáis, son genes que anulan otros genes, ¿vale? Pues por ejemplo, para el color de pelo, ¿de acuerdo? Podríamos tener el gen del pelo rubio y el gen del pelo rojo, ¿vale? Como se relacionan entre sí, pues yo qué sé, dominancia y recesividad. Pero luego hay otros genes, como el de la calvicie, que hace que da igual que tengas un gen u otro, lo que se expresa en el fenotipo es que no tienes pelo, ¿vale? Entonces tú puedes ser rubio o pelirrojo, pero si tienes el gen para la calvicie, no eres ni rubio ni pelirrojo, eres calvo, ¿vale? Son genes que anulan a otros genes, ¿vale? Luego, genes ligados sí que ha caído en forma de teoría, ¿vale? Los genes ligados son genes que se encuentran en el mismo cromosoma, por lo tanto, son genes que tienden a heredarse juntos, ¿vale? Y se van a heredar juntos cuanto más cerca estén sus loci, ¿vale? Es decir, el gen A y el gen D se van a heredar juntos muchas veces, pero se van a heredar juntos más veces el C y el D porque están más cercanos, ¿vale? Y al haber recombinación, al estar más cercanos, lo normal es que si se recombinen juntos, ¿vale? Esos son genes ligados. Y luego tenemos la herencia ligada al sexo. No he cambiado ahí el nombre. Herencia ligada al sexo, ¿vale? La herencia ligada al sexo puede estar determinada por el cromosoma X o el Y, ¿vale? Antes de eso, el sexo se determina por cromosomas, generalmente, ¿vale? Hay veces que es por genes, ¿de acuerdo? Como pueden ser algunas plantas, pero lo normal es que sean por cromosomas, ¿vale? Nuestro sistema es el sistema XXXY, ¿vale? Es decir, tenemos los XX que darán lugar a las hembras, ¿vale? Y el XY que darán lugar a los machos. Luego está el sistema ZZZW. En este caso, el macho es el que es homogamético, ¿vale? Es decir, el ZZ, mientras que el ZI serán serán las hembras. Y luego está el XXX0, ¿vale? En este caso es cuando tenemos los dos cromosomas o solo hay un cromosoma, ¿vale? No hay otra alternativa. Y esto se da, por ejemplo, en algunos insectos, ¿de acuerdo? Bueno, luego hay varios ejemplos, pero principalmente lo que nos interesa es este, ¿vale? Y en cuanto a genética ligada al sexo, nos pueden dar problemas de hemofilia o de daltonismo, ¿vale? Y son genes que están relacionados con uno de los cromosomas. Lo normal, cromosoma X, ¿vale? De tal forma que se nos pueden dar varias posibilidades, ¿vale? En el caso del cromosoma Y siempre se heredan en los machos, ¿vale? Mientras que las X, la X del padre siempre va a ir a una de las chicas. Bueno, siempre va a ir a las chicas, ¿vale?
Por lo tanto, si el cromosoma X del padre es afectado, las hijas siempre van a estar afectadas. Lo que pasa es que pueden ser portadoras o no, ¿vale? Perdón, portadoras o pueden padecer la enfermedad. ¿Cuándo la padecen? Cuando la madre es portadora o la padece también, y entonces las hijas heredan las dos X defectuosos, ¿vale? Bueno, no tiene mucha dificultad, ¿vale? Y esto ya sabéis que es sobre todo práctica, ¿vale? Cae casi en su totalidad práctica, ¿vale? Pero un poquito de teoría tenéis que saberlo, y sobre todo esas definiciones del principio muy importantes, ¿vale, chicos? Bueno, pues nada, un saludo y nos vemos pronto. Chao.